La Biblia está llena de grandes y riquísimas promesas. Muchas promesas de esas están en el Antiguo Testamento y otras están en el Nuevo Testamento. Las del Antiguo Testamento normalmente se refieren al pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios es el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento entonces estamos hablando de la iglesia. Ahora, de todas las promesas que están en la Biblia, especialmente las promesas que están en el Nuevo Testamento, ¿para quién son? ¿Para quién son esas promesas? ¿Son para toda la humanidad? ¿Son para todo el que pida, sea creyente o no sea creyente? ¿O son solamente para la iglesia? En este día, en esta hora, vamos a estar hablando sobre las promesas de Dios y para quién son. Y este mensaje va a estar basado en el capítulo 5 de la carta de Santiago, el hermano de Jesús. ¿Por qué digo el hermano de Jesús? Porque es el consenso general en que esta carta la escribió Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Algunos le llaman hermanastro, algunos le llaman medio hermano, pero yo prefiero llamarlo hermano porque al fin y al cabo, cuando son pequeños, esas distinciones no existen. Santiago era un líder influyente entre los ancianos de la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 12 al verso 17 se narra la vida de este líder de la iglesia. Y este líder de la iglesia, que era de gran influencia, llegó a ser la cabeza de la iglesia más o menos para el año 49 después de Cristo, y fue cabeza de la iglesia muy probablemente hasta que fue martirizado. Esta carta entonces se podría considerar uno de los primeros documentos del Nuevo Testamento, si se toma como correcta la fecha que dan la mayoría de los eruditos de que Santiago se escribe aproximadamente para el 45 al 50 después de Cristo, o sea, apenas unos años después de que Jesús ascendió al cielo. Este líder influyente entonces era judío. Es importante que nosotros recordemos que los hermanos de Jesús, dice la Escritura, que no creían en él. ¿Cómo llega Santiago entonces a creer en su hermano y luego a convertirse en lo que sería en la cabeza de la iglesia de Jerusalén? Aparentemente Santiago llegó a aceptar a Jesús cuando éste se le apareció luego de resucitado, según lo describe Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y verso 7. Era obvio que si Santiago sabía que habían crucificado a su hermano y sabía que su hermano había sido enterrado en una tumba, y ahora un tiempo después se le aparece, esto tenía que haber sido una experiencia similar a la de Pablo en el camino de Damasco, una experiencia transformadora, una experiencia que cambió su vida para siempre. El hermano de Santiago, Judas, es el que escribe una de las cartas universales, creo que la penúltima carta universal. La carta de Santiago probablemente, como ya les mencioné, se escribió cerca del 48. Vamos a pensar en el 50, Jesús murió aproximadamente en el 33, estamos hablando de unos 15, 17 años, así que es un documento muy, muy antiguo. Santiago fue martirizado aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Y esta carta está dirigida a los cristianos en la diáspora, especialmente judíos, a quienes llama las 12 tribus esparcidas por todo el mundo. Obviamente cuando dice todo el mundo, y eso lo dice en Santiago capítulo 1 y verso 1, se refiere pues al mundo conocido. No se había descubierto acá lo que llamamos el Nuevo Mundo, y pues lo que se conocía entonces era para dos efectos, era Asia, Europa, pues para ese tiempo se había esparcido. ¿Cómo llegaron los judíos cristianos a ser esparcidos por el mundo? Pues todos tal vez podamos recordar la muerte de Esteban, cuando Esteban fue martirizado, fue lapidado, fue muerto a pedradas.
y había un jovencito, el nombre es Saulo de Tarso, que estaba contemplando y probablemente aprobando el martirio de este joven que era un líder poderoso y que amenazaba a la religión establecida en Israel que Saulo había jurado defender. Pues este jovencito, una vez que es asesinado, se desata una persecución contra los creyentes judíos que vivían en Jerusalén, y que esa persecución fue liderada al final por un hombre llamado Saulo de Tarso, que después nosotros conocemos como el apóstol Pablo. Es posible entonces que este grupo de judíos cristianos esparcidos por todos lugares hayan sido esos judíos que fueron esparcidos a causa de la persecución que se desató luego del martirio de Esteban, que está descrita en Hechos capítulo 8 y verso 1. Santiago, sin embargo, como lo vemos, porque Santiago es un judío, Santiago es el libro más judío del Nuevo Testamento. Se mencionan, hay innumerables pasajes que hablan de personajes del Antiguo Testamento. Sin embargo, el libro hace referencias bastantes a Mateo y al Sermón del Monte, que aparece en el libro de Mateo, y probablemente también está haciendo referencia a Marcos, que es tal vez uno de los primeros documentos que se escriben, y creo yo que fue el primer evangelio que se escribió. ¿Cuál es el propósito de Santiago al escribir esta carta, que algunos han dicho que no es una carta, porque no tiene ni el encabezado, ni las partes correspondientes a una carta, ni luego la despedida final, ni nada de eso? Pues algunos han dicho que esto es básicamente como un ensayo, dirigido a esos hermanos que vivían en ciertas congregaciones. ¿Cómo Santiago llegó a saber dónde estaban los judíos dispersados? Pues la verdad es que no lo sabemos. Pero la carta se dirige a ese grupo de judíos que fueron regados por el mundo conocido a causa de la persecución. Y Santiago está escrito con el propósito de alentar a los cristianos dispersados a llevar o a sobrellevar las dificultades con paciencia y a exhortarlos a una vida santa, a pesar o en medio de las dificultades. El propósito principal entonces es fortalecerlos en la fe, ya que enfrentaban la persecución de judíos ricos. Miren cómo era la situación. Judíos ricos y poderosos estaban defraudando y oprimiendo a cristianos buenas personas. Justos lo llama Santiago. A personas buenas. Estos judíos poderosos que también vivían en la dispersión, estaban oprimiendo a sus hermanos. Y como diríamos acá en Puerto Rico, que no hay peor cuña que la del mismo palo. O sea, estos judíos, en vez de darle la mano y ayudarlos que venían de la persecución, tomaban a los cristianos judíos y los oprimían. Y parte de esa injusticia social los estaba haciendo sentir tristes y afligidos. Así que Santiago está escrito para alentarlos. De acuerdo a Ben Weir, el tema de la carta es la necesidad de una fe viva, no una fe teórica, una fe viva, que el autor la describe por toda la carta, básicamente siguiendo desde el capítulo 1, y si me pueden seguir y si tienen la escritura lo pueden hacer. Santiago está exhortando a vivir una fe viva, una fe práctica, una fe que no se quede en la teoría, una fe que no se quede en el intelecto. ¿Cómo describe Santiago lo que es esta fe viva? Primero, Santiago describe esto como que los cristianos sean perfectos e íntegros. Perfectos e íntegros en Santiago 1:4. Que sean llenos de sabiduría en Santiago 1:5. Que sean hacedores de la palabra en Santiago 1:25. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Que vivan sin hacer acepción de personas
en Santiago 2:1, que era precisamente lo que estaba sucediendo con algunos cristianos dentro de la iglesia. Recibían a los ricos poderosos, a los que los oprimían de una manera muy especial, y a los cristianos más pobres no les daban el mismo trato. Parte de lo que era esta fe viva es que vivieran una fe práctica, que está descrita en el capítulo 2, versos 15 al 17. Y esa fe práctica incluye que controlen su lengua. Como diría una canción por ahí que se usó mucho: ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Que controlaran su lengua. Y esa forma de vivir está descrita en Santiago capítulo 3, versos 1 al 12. Cuando nosotros entonces llegamos a la sección que nos concierne y que habla de la oración en el capítulo 5, debemos notar algunos elementos importantes. Y creo que aquí le di a las diapositivas. Aquí están. Permítanme leer un momentito el pasaje que sirve de base a esta reflexión de esta noche, a este mensaje. Santiago capítulo 5, versos 13 al 15. Voy a volver sobre ese pasaje al final del mensaje. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Esa es la receta de Santiago. Santiago saca el librito de recetas y estas son las recetas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pero está alegre. Pues mire, cante alabanza. Ahí está la receta. Por eso, sin embargo, hemos oído un himno por ahí que dice que en el dolor es ¿qué? Pero en el dolor es mejor cantar. Santiago prosigue diciendo: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y entonces se extiende un poquito: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Ya veremos el término salvará un poco más adelante. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero vamos a comenzar al principio del capítulo 1. En Santiago 5, 13 al 20, que es la sección que acabamos de leer, esta sección sigue a la sección de Santiago 5, 7 al 12, que comienza con la palabra en griego, que esa palabra se puede traducir entonces como por tanto, pero entiendo que la mejor traducción es la traducción que se está utilizando, que es por tanto. ¿Qué significa entonces cuando tú encuentras la palabra por tanto en una porción de la escritura y la traducción es correcta? Significa que eso es una conclusión de lo que ha sido señalado anteriormente. Así que para ver el contexto completo del pasaje que tiene que ver con la oración, vamos a tener que ir un poco más arriba, porque ya sabemos que 5, 7 al 9 te está señalando al pasaje anterior. Y el pasaje anterior está hablando de la opresión de los ricos. Santiago está condenando en este pasaje a los ricos opresores, que número 1, le habían robado, oigan bien, le habían robado a los jornaleros mediante engaño. No especifica cuál era el engaño. Pero acá los puertorriqueños que vivieron a principios del siglo pasado saben cómo funcionaba eso. Saben cómo funcionaba el asunto de los agregados en la finca del dueño, que nunca tenían nada. Así que esa es la expresión que usa Santiago, es aquí clama. Oiga, está personificando el salario. Le está diciendo, el jornal que ustedes le han robado a los obreros está gritando en mi presencia. O sea, las injusticias sociales alzan la voz hasta el trono de Dios.
Una de las razones por las cuales los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia era precisamente por la injusticia social, el trato desigual a los pobres, la afrenta que se hacía con las viudas, con los necesitados, el soborno a los jueces, que no le permitía a los pobres, a los necesitados, a los desventajados, tener el mismo acceso a las leyes. Así que en este caso, Santiago está diciendo que el jornal de los obreros grita en la presencia de Dios, porque hay un jornal que ellos se merecían y les fue robado mediante engaño. No se les pagó. ¿Quién no les pagó? Vosotros, dice ahí. ¿Quiénes son vosotros? Los ricos que cometían opresión contra los pobres. Y miren cómo sigue diciendo, los clamores de los que habían segado, o sea, los que fueron a recoger las cosechas, que enriquecieron a esa persona. Esos tampoco recibieron que su jornal, y dice ahí, los clamores de los segadores han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, está claro para Santiago que la injusticia social clama delante del trono de Dios. Clama delante del trono de Dios. Número 2, ese es el punto número 1, es que el jornal, los segadores, la injusticia social clama delante del trono de Dios. Número 2, ¿cómo habían vivido los ricos? Habían vivido en deleites y en disoluciones, probablemente en borracheras, en fiestas, en orgías. Habían vivido en deleites y en disoluciones. Miren cómo dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, han sido sucios. Habéis engordado vuestros corazones como en día de la matanza. ¿Y a costa de qué se hacía eso? Del jornal que no se había pagado. Eso es injusticia, eso no puede suceder. Y Dios tiene todo eso anotado. Termina diciendo Santiago en esta porción, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no tiene la capacidad de hacerles resistencia. No puede. ¿Por qué? Porque la diferencia en poder y autoridad entre el rico, poderoso dueño y el pobre jornalero era enorme. Y por lo tanto no tenían el mismo acceso a la justicia. Recuerden que estas personas a las que le está escribiendo Santiago están viviendo fuera de Jerusalén, están viviendo fuera de la nación santa, donde se supone que tuvieran mejor acceso a la justicia. Están viviendo en naciones extranjeras y allí a lo mejor están viviendo hasta sin permiso. Y por lo tanto no tienen el mismo acceso a la justicia. Esto es importante hoy, donde miles de personas viven en Puerto Rico probablemente indocumentados. Y alguien podría estar tentado ¿a qué? A pasarse de listo con ellos, a robarles el jornal, a no pagarle lo que les corresponde, a descontarle el seguro social y luego ¿qué? No enviar las remesas del seguro social. Todas estas injusticias sociales claman delante del Dios del cielo. Así que miren cómo dice Santiago al final, habéis condenado y dado muerte al justo. O sea, si los llevaban a las cortes, lograban la condena. Y el asunto de la muerte puede ser real o puede ser figurativo. Pero el pobre, el desventajado, no podía hacerle resistencia. En medio de esas circunstancias, Santiago exhorta a sus lectores, número 1, a tener paciencia. Ya vimos que esta frase comienza, esta oración comienza con un por tanto, hermanos. Tener paciencia. O sea, en vista de todo eso que están viviendo, de la situación difícil que están enfrentando, de la opresión y la injusticia social, en medio de todo eso, sin embargo, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren hasta dónde los llevó. Tengan paciencia.
Recuerden que el Señor viene porque Él regresa o porque nosotros vamos a Él. El Señor puede venir para mí hoy, si el Señor me llama a su presencia, o puede venir más tarde, si Él regresa a la tierra. Y le dice, tengan paciencia, porque el labrador, ¿qué? No puede cosechar si no tiene paciencia. Espera con paciencia, siembra la semilla, aguarda que llegue la lluvia temprana, que llegue la lluvia tardía. Así que Santiago les está pidiendo, tened también vosotros paciencia. Afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Por qué eso? Porque eso debía consolar, porque eso debía consolar a las personas a las que Santiago le escribe. Lo que Santiago les está diciendo es, un día Jesús regresará. Jesús regresará un día y establecerá su reino de justicia, y ya no habrá más opresión y nadie más podrá aprovecharse de ustedes. Tengan paciencia. El Señor siempre hará justicia y el Señor siempre dará el pago. Número 2, vivan en unidad. En el verso 9 Él lo pone de la siguiente manera, hermanos, no os quejéis unos con otros, unos contra otros. O sea, no se lleven unos a los otros a la corte. No se quejen unos contra otros. Eso es lo que hacen los ricos opresores. No hagan ustedes lo mismo para que no sean condenados. ¿Por qué? Porque el juez está delante de la puerta. Él va a hacer justicia. Y si tiene que hacerle justicia a ustedes o contra ustedes, no le va a temblar la mano. Sigue diciendo Santiago. Miren, resistan la prueba como Job. Sabe que Job es famoso por su paciencia. Oigan bien, pero Job no es de los que se quedó callado. Job peleó como gato boca arriba, una expresión puertorriqueña, y defendió su causa. Y Job decía, y la lucha con sus amigos, que vinieron allí supuestamente a consolarlo. La lucha con ellos era, yo no he hecho nada que merezca esto que me está sucediendo. Pero pues esperó, ahí esperó, y finalmente ¿qué? Dios le dio el doble de todo lo que había perdido. La exhortación de Santiago es, resistan la prueba como Job, que al final obtuvo la victoria, aunque tuvo que atravesar por un proceso sumamente doloroso. Y sigue diciendo él, sean íntegros, personas confiables, con una palabra que no tenga que jurar para que se les crea. Él lo pone de la siguiente manera, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. A ese grupo que vive como él está describiendo en 5:10 al 12, a ese grupo, Santiago dirige las palabras que están relacionadas a la oración y que siguen a continuación. Llegamos a este momento aquí a las promesas. Este era un grupo de creyentes que esperaba que se esperaba. Este era un grupo de creyentes que se esperaba que soportaran la prueba, que vivieran en unidad, que fueran íntegros, en otras palabras, oigan bien, que fueran iglesia. Santiago no está pidiendo mucho. Santiago lo que le está pidiendo a los creyentes a los que les escribe es, ustedes vivan como es digno, como diría el apóstol Pablo, usando su expresión, vivan como es digno, sean iglesia, vivan como iglesia, compórtense como iglesia. ¿Por qué? Porque es para la iglesia del Señor que las promesas relacionadas a la oración están dirigidas. Las promesas que están en el Nuevo Testamento son promesas para la iglesia. Estas promesas son para aquellos que fueron movidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo.
Cuando nosotros venimos a Jesús, que pasamos por el proceso de ser nuevas criaturas, somos entonces incorporados a la familia de Dios. Y por lo tanto, como somos incorporados a la familia de Dios, somos sus hijos. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo de las promesas de Dios. Por lo tanto, las promesas de Dios no son para todo el mundo. Las promesas de Dios son para los creyentes, para los verdaderos creyentes en Jesucristo. Las promesas de Dios son nuestras. Hay un corito muy antiguo que dice: las promesas del Señor mías son. A lo mejor alguno se identifica con ese corito. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor son para nosotros los creyentes. Las promesas que hace Santiago ahí con respecto a los que oran. Que Santiago está haciendo la receta: está afligido, haga oración; está alegre, cante alabanza; está enfermo, llame a los ancianos. Esas promesas son para los cristianos. Los resultados de la oración son para los creyentes en Jesucristo. Y tal vez Dios puede hacer una excepción con alguno que hace oración no siendo creyente, en su misericordia, porque sabe que eso lo va a traer al Señor. Pero las promesas de sanidad divina, las promesas de consuelo en la aflicción, las promesas de paz, las promesas de fortaleza, las promesas de capacidad para enfrentar las circunstancias adversas, son promesas para la iglesia. Son los creyentes los que tienen acceso al trono de la gracia, que el velo se rasgó y ahora como sacerdotes, nosotros que el camino está expedito, el camino está abierto y como creyentes podemos subir directo en el nombre de Jesús al trono de la gracia, dirigidos y guiados por el Espíritu Santo, y allí plantear nuestras peticiones delante de Dios, sabiendo que a la diestra del Padre está Jesús, quien intercede por nosotros, porque nosotros somos iglesia. Son los que disfrutan de la intercesión de Cristo a la derecha del Padre, incluso cuando cometen ¿qué? Faltas y pecados de las que tienen que arrepentirse. Para estos creyentes que viven como la iglesia, por la que Cristo oró en Juan capítulo 17, ¿recuerdan esa oración famosa? Que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que sean uno en nosotros. Para estos creyentes que viven como la iglesia, por la que Cristo oró e intercedió en Juan capítulo 17, es que la oración en medio de la aflicción, y hago aquí un paréntesis, que esa aflicción sea por la injusticia social, que puede ser como el caso de la iglesia a la que Santiago escribe, o sea por las dificultades del tiempo presente, o sea por el COVID, o sea por el crimen, o sea por el sincretismo, o sea por el desempleo, o sea por los temores que producen tristeza, temor, ansiedad o confusión. Todas estas cosas pueden ser traídas delante del Señor en oración, porque somos iglesia. Para estos, la oración entonces tiene promesas en medio de esas circunstancias, no importando cualquier circunstancia que te produzca aflicción, temor, ansiedad, desesperación, confusión, cualquier aflicción, cualquiera que sea, puedes esperar entonces que recibas paz si oras, que recibas contentamiento si oras, que recibas fortaleza para enfrentar, para resistir si oras, perseverancia para aguantar las pruebas a largo plazo, porque algunas pruebas van con nosotros hasta el día en que partimos a la eternidad, y podamos resistirlo si oramos. También podemos esperar ser librados de lo que nos causa aflicción, ser librados de lo que nos causa tristeza, ser librados de lo que nos causa temor. Pero no siempre es así. Pero también es posible que nos den la fuerza para atravesar por el proceso
porque algunos tenemos que atravesar por el proceso. Es para los creyentes la oración para sanidad divina. Y en este proceso, Santiago dice que hay que involucrar a toda la iglesia. Pero aún así, sigue siendo que una promesa para la iglesia, para nosotros los creyentes en Jesucristo. No es una promesa para todo el mundo, es una promesa porque somos iglesia. Dice Santiago que, ¿está algún enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, llame al ejército de oración, llame al pastor, llame al grupo de ancianos, porque hay congregaciones que tienen grupos de ancianos dedicados a la oración y que son los que visitan los enfermos. Llame a los ancianos de la iglesia, pida que lo unjan con aceite. ¿Y cuál es el resultado de eso? Porque somos iglesia, la oración de fe salvará al enfermo. Y ahí hay una palabra que debemos entender. La palabra usada es sosei, en el griego, de soso. Y esto es un verbo que, futuro indicativo activo. Por eso dice, salvará en el futuro. Salvará en el futuro. Y este verbo se puede traducir como salvar o sanar indistintamente. Y yo creo que la traducción correcta, sanará al enfermo. Pero si en el proceso se descubre que tal vez esa enfermedad puede haber sido producida por un pecado particular y ese pecado se confiesa, entonces ¿qué? Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Eso es para quién? Para la iglesia, para nosotros los creyentes. Se promete una sanidad entonces corporativa. Aparte de la sanidad individual, se promete una sanidad corporativa. Y esto es importante que lo veamos. Miren cómo dice el verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto es bien importante, amados. Porque a veces ofendemos al hermano y nos enfermamos. Sí, nos enfermamos porque ofendemos al hermano. No nos disculpamos, no pedimos perdón, pero Santiago dice, pero como nosotros somos iglesia y somos miembros del cuerpo de Cristo, somos creyentes verdaderos, vivimos en unidad, la exhortación es a confiésense las ofensas unos a otros. Y entonces, una vez que se confiesen, oren unos por otros para que seáis sanados. ¿Para quién es eso? Para la iglesia. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y entonces Santiago nos lleva al ejemplo de Elías, que dijo, miren, aquí no va a llover por unos años, a menos que sea por mi palabra, y efectivamente así pasó. Pero claro, es que Elías conocía cuál era la voluntad de Dios y el plan de Dios para ese tiempo. Esa es la palabra que le dice al rey Acab. Los creyentes hemos sido favorecidos por muchísimas promesas. No son promesas para toda la raza humana. Y aunque nosotros oramos por los que no son creyentes, si la oración es eficaz, se da a causa de los creyentes. Porque ustedes saben que en la iglesia alguien pide la oración por una compañera de trabajo, por un vecino, por un miembro de la comunidad que detectaron esta enfermedad, está con COVID, está en un ventilador. No hay promesa. No hay problema con eso. Pero las promesas son para la iglesia. Y es la iglesia la que hace la oración. No son promesas para toda la raza humana. Son promesas para aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Si alguno quiere participar, está invitado. Está invitado a venir a Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador. Entonces pasará a formar parte de la familia de Dios. Ahora puede decir que yo soy un hijo de Dios, no solamente una criatura, soy un hijo de Dios. Y como hijo, ¿qué? Tengo derecho a recibir las promesas de mi Padre. Tengo derecho de recibir las promesas de mi Padre, pero esas promesas se van a dar en el momento
en que Dios estime correcto. Si alguno quiere participar, repito, de las promesas de Dios, está invitado a venir a Cristo, a aceptarlo como Señor y Salvador e incorporarse a la iglesia de Jesucristo. Y entonces podrá cantar como el corito que les mencioné ahorita: las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Que podamos vivir como iglesia. Dios te bendiga y Dios te guarde.